Esta semana leeremos la Perashá de Mixorá, que la Torá aquí nos habla de la lepra, pero no nos habla de la lepra como una enfermedad física, sino nos habla de la lepra como negaxarat. Negaxarat en hebreo quiere decir como una enfermedad espiritual. Y por eso nos habla de la Torá que cuando una persona adquiría esta enfermedad, tenía que ir al Cohen, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote la tratara. ¿Y cómo se manifestaba esta enfermedad? Cuando una persona tenía unas manchas en la piel, tenía que venir al Cohen, y el Cohen tenía que determinar si esas manchas era una enfermedad física, que había que tratarla a través de la medicina convencional, o si esas manchas expresaban un desequilibrio espiritual de esa persona, y por tanto era el Cohen el que lo tenía que tratar. La primera vez que vemos esta enfermedad de una forma evidente y clara fue con Miriam. Cuando Miriam habla de su hermano Moshe a su otro hermano Aarón, y le dice a Aarón, ¿qué es lo que pasa con este Moshe? Rashi nos explica en realidad cuál fue la queja de Miriam, que Moshe se había alejado de su mujer. Después de que Moshe Rabenu volvió con las segundas tablas y había conseguido ese estado de elevación tan grande, él quiso separarse de su mujer durante una época. Y Miriam lo criticó, dijo, todos hemos estado en Monte Sinai, todos tenemos un grado espiritual elevado, ¿por qué él se tiene que alejar de su mujer? Y en ese momento Miriam recibió el negaxarat, recibió la lepra, hasta que Moshe tuvo que venir y rezar por ella. Y explicaron nuestros sabios por qué Miriam recibió la lepra, el negaxarat, porque habló una crítica destructiva, verdadera, pero gratuita. Si Miriam tenía algo que decir sobre Moshe, tenía que haber ido directamente a Moshe, pero no hacer ese comentario gratuito a su hermano Aarón. Y de ahí entendemos nuestros sabios que el negaxarat está conectado con el lashon hara, con la crítica destructiva gratuita. Cuando una persona hace esta crítica destructiva gratuita, genera que estas manchas en su piel, pero esas manchas en su piel en realidad es la consecuencia de ese habla negativa que esta persona tuvo. Y aquí entra la Torá a que tomemos conciencia de la importancia de las leyes de la lashon hara. La lashon hara es mala lengua, la traducción literal, pero en realidad es cualquier expresión negativa, verdadera, pero gratuita. Quiere decir cuando la persona destruye por destruir. Cuando una persona critica negativamente a otra persona, incluso que es verdad, está destruyendo. Y tenemos que sentir que somos destructores cuando hablamos en la lashon hara. Esa destrucción que la persona genera hacia afuera se reflejaba en estas manchas en la piel, y no solamente manchas en la piel, sino la Torá en la Perashá de Mixorá también nos habla de manchas en las casas. Cuando había manchas en las casas había que llamar al Cohen, y el Cohen tenía que determinar, el sacerdote determinaba si eran manchas de humedad o eran manchas que se generaban por la negatividad de el lashon hara, por ese espíritu destructivo. Y no cabe duda de que el hablar es un arte, y tenemos que aprender el arte de hablar. Y eso es lo que la Torá nos quiere enseñar, que una persona tiene que, a través de su lenguaje, unificar, tiene que buscar la paz, tiene que perseguir la paz, tiene que buscar la armonía. Pero cuando una persona critica destructivamente, gratuitamente, lo que genera es la desunión, lo que genera es el conflicto, lo que genera es la destrucción de la autoestima del otro, y lo que genera es que uno ya no tenga respeto por el otro, y cada uno vea al otro de una forma de humillación. Y por eso es muy interesante que una persona puede decir la verdad y cometer una transgresión.
Y eso es en realidad las leyes de la Shoah, donde una persona está hablando la verdad, pero con un fin destructivo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser sensible con la necesidad de otro. Ese es el amor, la persona que es sensible con la necesidad del otro. Y si una persona ama al otro, no va a querer destruirla. Pero muchas veces la Shoah se genera o bien por el orgullo de que la persona se siente superior, entonces la mejor forma de sentirse superior es denigrar al otro, porque cuando tú hablas mal del otro, tú estás arriba, el otro está abajo, y eso te hace sentir bien, te infla tu ego. También por la envidia, pero la envidia que se genera por el orgullo, cuando tú ves que el otro tiene, no puedes soportar que el otro esté arriba de ti, no puedes soportar el éxito, y el destruirlo hace de que tú te vuelvas a sentir bien. Y también el enojo, cuando una persona está enojada, en ese momento pierde el control y habla palabras indebidas y destructivas contra otra persona. Y de ahí que el Shoah viene a corregir el orgullo, viene a corregir la envidia, viene a corregir el enojo, y hay una cuarta cualidad también que corrige, que es el odio. ¿Por qué? Porque una persona se convierte en destructor, quiere decir que es el odio lo que le mueve. Cuando una persona ama a otra, cuando una persona siente amor, en ningún momento va a querer destruir, sino va a querer proteger. Y por eso es tan importante esta perashá de Mexorá, donde la Torá nos viene a que aprendamos a tomar conciencia de que tenemos que cuidar nuestra palabra. En la época del templo, cuando una persona no cuidaba su palabra y hablaba destructivamente, se le generaba el negaxarat, se le generaba estas manchas. Cuando se destruyó el templo, ya desapareció esta enfermedad del negaxarat. Pero eso no quiere decir que los síntomas no sean elocuentes, no quiere decir que los efectos no sean negativos. Y de ahí que la Torá nos ayuda a tomar conciencia, y también hay 10 recuerdos permanentes que tenemos que tener, y uno de los recuerdos es, recuerda lo que Dios le hizo a Miriam cuando habló mal de Moshe, de que le vino el negaxarat, le vino esta enfermedad en la piel, y la persona que tenía esta enfermedad se tenía que alejar 7 días del campamento, y era muy significativo. ¿Por qué? Porque él, que generó el pleito entre dos personas y generó separar, pues él tenía también que separarse para sentir el mal que él había generado. Y lo que la Torá nos viene a enseñar: no seas destructor, sé constructor. Y si quieres ser constructor, te tienes que alejar de estas leyes de la Shoah, y si te alejas de ello, pues no tendrás el negaxarat. Muchas gracias. Shame,
Ihr